El reloj marcaba las 22:03 del 21 de octubre, y en la habitación 212 del Hospital Privado de Ciudad de México, las luces parecían más tenues de lo habitual. Los doctores hablaban en voz baja. Las enfermeras evitaban cruzar miradas. En el centro de ese espacio cargado de historia y de fragilidad humana, descansaba Alicia Bonet, una mujer cuya vida entera había estado bajo los reflectores, pero cuya muerte se anunciaba en secreto. Alicia Bonet no era simplemente una actriz, era una institución. Desde sus primeras apariciones en el cine mexicano de los años 60, hasta sus memorables interpretaciones en telenovelas que marcaron generaciones, su presencia en pantalla era magnética. Con esa mirada serena y profunda, su rostro se convirtió en símbolo de una época de oro en el entre. Y, sin embargo, en sus últimos días, lejos del glamour, lo que quedaba era la mujer. No la artista, no la estrella, solo Alicia, frágil, silenciosa, luchando contra el deterioro que ni el mejor maquillaje, ni el más noble de los libretos podía. La enfermedad que calló su voz, hacía años que los rumores circulaban. Algunos decían que Alicia sufría de una enfermedad neurodegenerativa. Otros hablaban de un cáncer oculto. Ninguno acertó del todo. La realidad, según revelaría más tarde su médico de cabecera, era más cruel. Un diagnóstico doble de Parkinson avanzado y demencia C. Durante los últimos 3 años, Alicia había perdido lentamente la conexión con las palabras. Para una mujer que había vivido de su voz, del ritmo con que recitaba un guión o improvisaba emociones frente a la cámara, aquello era devastador. Su esposo, el también actor Carlos Bracho, había dicho en una ocasión: «No hay nada más cruel que ver cómo se apaga la mente de la persona que amas, mientras su cuerpo sigue allí, como esperando órdenes que ya no llegarán». La noche más larga, la noche final comenzó como tantas otras. Alicia estaba tranquila. Había tenido un leve desayuno, con ayuda. Su enfermera personal, Daniela, la había peinado con cuidado. Le gustaba que Alicia se viera bien, incluso si no había nadie que la mirara. Pero hacia el atardecer, algo cambió. Su ritmo cardíaco comenzó a desacelerarse. La oxigenación cayó ligeramente. Los médicos ajustaron la medicación. Sabían que no había mucho que hacer, pero se aferraban a los protocolos. Era una cuestión de dignidad. Y para Alicia, la dignidad siempre había sido esencial. Lo que pocos saben es que esa noche, poco antes de perder definitivamente la conciencia, Alicia pareció tener un instante de lucidez. Fue apenas un suspiro, una frase corta dirigida a su nieta menor, Valeria, que estaba sentada al borde de la cama. «No olvides quién eres», fueron sus últimas palabras. Nadie las había anticipado. Llevaba meses sin articular más que sonidos incoherentes. Pero en ese segundo, esa grieta breve entre la oscuridad y la luz, la mujer que había encarnado a heroínas, mártires, amantes y madres en la ficción, se convirtió en lo más humano que podía ser. Una abuela que entrega su legado con una frase: «Ecos del pasado». La habitación 212 se convirtió, esa noche, en una cápsula del tiempo. Mientras Valeria tomaba la mano de su abuela, otros familiares comenzaron a llegar. Algunos venían del extranjero, otros llevaban meses sin verla. Había tensiones, sí, pero en ese momento nadie hablaba de herencias ni de documentos, solo de recuerdos. Su hermana menor, Teresa, rompió en llanto al verla. No por el deterioro físico, sino porque aún le parecía ver en ese rostro marchito la misma expresión que Alicia tenía de niña, cuando ambas corrían por los campos de Guanajuato, lejos aún del cine y de las cámaras. Un viejo disco sonaba de fondo, casi por casualidad, una canción de Pedro Infante, el ídolo de Alicia. Los que estaban presentes juran que, mientras sonaban las últimas notas de Amorcito Corazón, Alicia sonrió por última vez. Un reflejo, un destello, secretos que no salieron a la luz. Durante muchos años se había rumorado que Alicia guardaba secretos familiares que jamás fueron revelados. En especial,
una supuesta carta escrita por su madre poco antes de fallecer, en la que se hablaba de un hermano perdido, dado en adopción. Esa carta fue encontrada entre sus pertenencias la noche de su muerte. Carlos Bracho, su compañero de vida, confesó al día siguiente: Alicia siempre dijo que hay verdades que se entierran con uno. Pero esa noche decidió dejarlas abiertas, como una última escena que no se ensaya, solo se siente. La carta, escrita con una caligrafía antigua, estaba fechada en 1959 y confirmaba que su madre, en plena pobreza, había dado en adopción a un niño que nadie en la familia conocía. Este descubrimiento cambió la historia familiar para siempre y desató un torbellino de búsquedas e investigaciones que aún hoy continúan. El silencio de la fama. Quizás lo más desgarrador de la noche final de Alicia Bonet fue la ausencia del mundo del espectáculo. Pocos colegas acudieron a despedirse, algunos por distancia, otros por olvido. Muchos simplemente no sabían. Pero para quienes estuvieron allí, la escena fue cinematográfica. Una mujer que vivió para emocionar a millones, despedida en un cuarto silencioso, con las manos entrelazadas con su nieta. Un disco antiguo de fondo y una frase que nadie olvidará. Era el final perfecto. Doloroso, sí, pero también poético. Como el cierre de una novela que deja más preguntas que respuestas. La muerte de una estrella nunca es silenciosa. Incluso cuando ocurre en la intimidad de una habitación, incluso cuando los medios lo ignoran por horas, el universo tiembla. Y cuando Alicia Bonet exhaló por última vez, el vacío que dejó no fue solo familiar. Fue cultural. Fue histórico. Se sumerge en las horas y días posteriores a su partida, en las emociones crudas de su círculo más íntimo, en los gestos que quedaron sin decir, y en el aluvión de revelaciones que se desencadenaron tras abrir su testamento. Las primeras lágrimas, la familia ante la pérdida. La noticia de la muerte de Alicia no tardó en recorrer los pasillos del hospital, pero su eco fuera de esas paredes tardó más en expandirse. Durante esas primeras horas, solo sus seres más cercanos supieron lo que había pasado. Y ese privilegio, doloroso y solemne, marcó a cada uno de ellos para siempre. Carlos Bracho, su esposo durante más de 5 décadas, fue el primero en reaccionar. Dicen que no lloró al principio. Solo se sentó junto a su cuerpo, en silencio, y le tomó la mano con una ternura que solo puede construirse tras años de amor profundo y tragedias compartidas. No me dejaste tiempo de ensayar este guión, dijo en voz baja. Sus hijas, Andrea y Lorenza, llegaron minutos después, el rostro desencajado, los ojos rojos, pero aún incrédulas. Habían estado preparándose para ese momento por años. Y sin embargo, cuando llegó les pareció una escena irreal, como una mala obra escrita por la vida. Valeria, la nieta que escuchó las últimas palabras de su abuela, no se despegó de la cama. En sus ojos había algo más que tristeza. Había un beso, una promesa silenciosa. Tal vez porque fue la única que escuchó aquella frase final, sentía que debía hacer algo con ella. Y así sería. La despedida secreta. Un velorio íntimo y sin cámaras. Alicia Bonet había dejado instrucciones claras en vida. Nada de homenajes pomposos, nada de cámaras. Quería una despedida pequeña, rodeada de quienes realmente la conocían. No de productores, ni de periodistas, ni de falsos amigos que solo aparecían en las galas. Su velorio se realizó en una casa funeraria discreta, en el centro de Coyoacán. No hubo notas de prensa ni comunicados oficiales, solo una docena de sillas, flores blancas y música instrumental suave. Un escenario extraño para una mujer acostumbrada al espectáculo, pero que reflejaba exactamente lo que deseaba en su adiós. Solo unos pocos actores asistieron, entre ellos Irma Dorantes y Silvia Pinal, quienes compartieron escena con Alicia en décadas pasadas. Ambas se abrazaron frente al ataúd y lloraron en silencio. Los años no habían borrado el cariño ni el respeto. Uno de los momentos más emotivos del velorio
ocurrió cuando Carlos Bracho se levantó, caminó hacia el ataúd y recitó un fragmento de Doña Perfecta, la obra de Benito Pérez Galdós que Alicia había interpretado en su juventud. La bondad no es debilidad, ni la firmeza, crueldad. Así eras tú, Alicia, firme como la roca, suave como la brisa. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Solo se escuchó el sonido de un sollozo contenido. Fue un acto más teatral que cualquier obra que Alicia hubiera protagonizado, pero también más auténtico. El testamento, cartas, silencios y una verdad inesperada. 2 días después del entierro, la familia se reunió en la antigua casa de Alicia en San Ángel. Allí, en una biblioteca polvorienta, se encontraba el testamento. No era un documento tradicional. No fue redactado por abogados. Era un cuaderno, escrito a mano, con tinta negra y letras precisas, como si Alicia lo hubiese estado escribiendo durante años. En la primera página, una frase. Este no es mi legado económico, es mi verdad. Lo que vino después dejó a todos sin aliento. Una confesión de juventud. En uno de los capítulos del cuaderno, Alicia relataba una historia jamás conocida. A los 19 años, antes de volverse famosa, había quedado embarazada de un joven estudiante de teatro. Temiendo la desaprobación de su familia y el escándalo público, dio en adopción a la criatura. Nunca más volvió a verlo. Aquel hijo perdido era su mayor dolor, escribió. Y durante décadas, había intentado rastrearlo sin éxito. Dejó cartas escritas para él, por si algún día aparecía, y también una foto antigua, donde aparecía ella, embarazada, frente a un espejo. Imagen que ningún medio había visto jamás. La revelación sacudió a sus hijas. No sabían nada, ni sospechaban. Valeria, la nieta, fue quien tomó la carta con más decisión. Su mirada era firme. Sabía que la frase, "No olvides quién eres", ahora tenía otro significado. Quizá un llamado a encontrar a ese hermano perdido. Reacciones en el mundo artístico. Cuando la noticia finalmente se filtró a los medios, 2 días después de su muerte, el mundo del espectáculo reaccionó con un dolor contenido. Muchos expresaron su pesar en redes sociales, otros compartieron anécdotas nunca antes contadas. El actor Ignacio López Tarso escribió: Alicia fue una de las actrices más disciplinadas con las que trabajé. Nunca llegaba tarde, nunca olvidaba un texto. Pero lo que más admiraba de ella era su capacidad de escuchar de verdad. La cantante Lucía Méndez compartió una foto antigua con Alicia, en blanco y negro, con una sola palabra: maestra. Incluso Televisa, cadena para la cual trabajó durante años, preparó un homenaje silencioso. Durante 1 hora, suspendió su programación para mostrar imágenes de sus novelas más emblemáticas, sin narración, sin música de fondo, solo imágenes. Como si la pantalla estuviera de luto. Lo más hermoso de una vida bien vivida no es el legado tangible, sino la huella invisible que deja en quienes la amaron. Y Alicia Bonet dejó muchas. Su cocina sigue oliendo a canela. Sus cuadernos de poesía siguen guardados en un baúl bajo llave. Sus vestidos de cena están archivados en bolsas, cuidadosamente etiquetadas. Pero lo más importante, quizás, está en una caja de madera, la misma que contenía su testamento. Allí, entre cartas y fotos, hay un diario personal. En su última página, escrita con una letra más temblorosa que de costumbre, puede leerse: Cuando el telón caiga, no me lloren. Yo estaré entre bastidores, sonriendo, porque cada aplauso que escuche en mi mente me recordará que valió la pena vivir. El paso del tiempo tiene una cualidad caprichosa. Puede borrar memorias o convertirlas en leyendas. En el caso de Alicia Bonet, su muerte no marcó un final, sino un nuevo comienzo. Con su partida, se activaron mecanismos que ni ella misma habría imaginado. Su historia comenzó a escribirse de nuevo, no en guiones de ficción, sino en las vidas de quienes la sobrevivieron. El renacer del mito. De actriz a símbolo.
A medida que la noticia de su muerte se fue extendiendo, algo extraordinario ocurrió. Miles de personas comenzaron a compartir recuerdos, fotos, anécdotas, cartas. Los archivos digitales se llenaron de menciones a Alicia Bonet, no solo como actriz, sino como mujer, como luchadora, como símbolo de una época en la que el arte era compromiso. Su nombre comenzó a circular de nuevo en universidades, escuelas de teatro y círculos feministas. Se recordaron sus papeles más osados, aquellos en los que encarnó a mujeres independientes, fuertes y también vulnerables. Se proyectaron sus películas en ciclos conmemorativos. Se creó una cátedra en su nombre en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Un periodista cultural lo resumió así en una editorial de La Jornada. Con Alicia se va una actriz, pero nace un mito. Y en el mito no hay muerte, solo reinvención. La búsqueda del hijo tinto perdido. Una historia paralela. Mientras tanto, en el ámbito privado, la revelación del testamento abrió una herida nueva. ¿Quién era el hijo que Alicia dio en adopción? ¿Dónde estaba? ¿Vivía aún? Sabía algo de su origen. Fue Valeria, la nieta más joven, quien tomó la decisión de iniciar la búsqueda. Con el apoyo de su madre Andrea, se sumergió en archivos olvidados, registros parroquiales, clínicas de adopción, BAMASA, y bases de datos genéticas. Durante meses rastreó cada pista, y entonces ocurrió el milagro. Un hombre llamado Leonardo C., de 61 años, residente en Guadalajara, se presentó voluntariamente cuando leyó en un periódico local un pequeño reportaje que hablaba de la carta hallada entre los efectos personales de la actriz. La descripción coincidía con la historia que su madre adoptiva siempre le había contado. Nacido en 1960, entregado por una joven madre soltera de la Ciudad de México. Actriz aficionada, según los papeles. Las pruebas de ADN no tardaron en confirmarlo. Cuando la familia recibió los resultados, hubo silencio. No por rechazo, sino por asombro. Alicia había pasado décadas sin saber de él. Y ahora, él aparecía como si su alma hubiese sido invocada por las palabras escritas en aquel cuaderno testamento. El encuentro que nunca fue, lo más triste quizás, fue que Leonardo nunca pudo conocer a su madre biológica en vida. Llegó tarde, aunque no por su culpa. Pero en sus palabras no había amargura, solo gratitud. En una entrevista televisiva concedida semanas después, dijo: «No me importa que no nos hayamos conocido. En mis venas ya corría algo de ella. Su forma de mirar, su voz, su firmeza. Saber que vengo de una mujer como Alicia Bonet es un regalo que no tiene precio». La familia lo acogió con reservas al principio, pero con el tiempo, los lazos se tejieron con cariño sincero. Su historia fue documentada en un especial televisivo que emocionó a millones de personas en todo el país. Valeria, convertida en escritora gracias a la experiencia, publicó un libro titulado Las palabras que no se dijeron, inspirado en la carta final de su abuela y el reencuentro con su tío perdido. El legado humano. Más allá de las cámaras, pero más allá del reconocimiento artístico o de las revelaciones familiares, el verdadero legado de Alicia Bonet fue humano. Era conocida por sus gestos discretos de generosidad, por las becas que ofrecía en secreto a jóvenes actores, por las visitas a hospitales que nunca fueron publicadas, por las cartas que escribía a admiradores anónimos. Una de esas cartas, escrita a mano en 1989, apareció en redes sociales semanas después de su muerte. Estaba dirigida a una joven fan con parálisis cerebral que soñaba con actuar. Alicia le respondía así: «Tú ya actúas. Cada vez que sonríes le das al mundo una emoción real. Yo solo finjo. Tú vives el papel más bello, el de tu propia lucha». Esa carta, enmarcada, hoy cuelga en la sala de teatro de una escuela pública en Oaxaca que lleva su nombre. Una voz que no se apaga. En los meses siguientes, diversas personalidades del medio artístico propusieron crear un archivo audiovisual completo con todo el material relacionado con Alicia Bonet, desde sus primeras apariciones hasta sus últimos papeles.
El proyecto fue aprobado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y hoy se puede consultar libremente. Pero lo más conmovedor fue una grabación inédita, encontrada en un casete de los años 80, donde Alicia ensayaba una escena de monólogo. En un fragmento, con voz clara y firme, decía: «Cuando ya no esté aquí, no quiero que me busquen en los retratos, búsquenme en los silencios. Porque yo fui, sobre todo eso, una mujer que aprendió a callar sin dejar de sentir». Hoy, el nombre de Alicia Bonet resuena no solo en los escenarios o en las listas de créditos de películas antiguas. Resuena en las conversaciones familiares, en los estudiantes que la estudian, en los artistas que la imitan, en las mujeres que la reivindican como pionera. Su historia no terminó con su muerte. Se multiplicó. Y esa noche final, con su nieta Valeria sosteniéndole la mano y una frase susurrada al viento: «No olvides quién eres», se convirtió en un acto de amor, de memoria, de renacimiento. Porque hay mujeres que no mueren, se transforman en fuego lento, en faro, en leyenda. Y Alicia Bonet ya es eterna.